Hola, ¿qué tal? Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala una vez más de poder meditar y reflexionar y de compartir su palabra, la Biblia. Y bueno, recordamos que la semana pasada estábamos leyendo la historia de Nehemías, estábamos leyendo el capítulo número 8 y recordábamos que es una historia del posexilio, es decir, es una historia que nos relata el regreso de Israel tras la cautividad babilónica. 70 años cautivos, ahora tienen el privilegio, tienen la bendición de regresar. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Nehemías vino a reconstruir los muros de la ciudad y bueno, viendo que el trabajo ha sido terminado en 52 días, ahora se dispone a consagrar la obra y bueno, reúne al pueblo para hacer una fiesta magna y llama al sacerdote Esdras para que puedan tener, digámoslo así, un culto masivo y poder leer la palabra de Dios. No solamente es alegrarse por haber terminado la construcción del muro de Jerusalén, sino que también quieren adorar a Dios, quieren leer, quieren escuchar su palabra, quieren oír la voz de Dios. Y bueno, teníamos un tema, el tema sigue en pie, es una pregunta: ¿tienes una Biblia? Ese es nuestro tema desde la semana pasada, hoy también. Y bueno, dimos la semana anterior una respuesta, y la primera respuesta según el texto es simple: debes leerla. Eso fue lo que dijimos, debes leerla. Leímos los primeros 3 versículos que quiero leer nuevamente de manera breve. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, dijimos que si tienes una Biblia, debes leerla. Esdras tenía el rollo de la ley. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Llamar a Esdras y pedirle que leyera a oídos de todo el pueblo ese libro de la ley. Pero dijimos dos cosas que hay que hacer cuando leemos la Biblia. Número 1, debemos leerla con gran deseo, con un gran deseo. Decíamos que el pueblo tenía ganas de escuchar la voz de Dios, querían recordar hacia dónde Dios los quería llevar, querían la dirección de Dios. Y bueno, tenían muchas ganas, demasiadas ganas de escuchar la palabra de Dios, que se levantaron demasiado temprano y no les importó pasar 5 horas de pie reunidos en una plaza escuchando la lectura de la palabra de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Podemos hacer algunos pequeños sacrificios para leer la Biblia. A veces hay que sacrificar algo de tiempo, algunas labores que nos parecen muy importantes. Bueno, sería bueno sacrificarlas para poder dedicar un tiempo a la lectura de la palabra del Señor, pero no solamente con gran deseo, también poniendo gran atención. Y decía aquí el pasaje que los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la lectura de la ley del Señor. Y bueno, decíamos que la única Biblia que ellos tenían, pues fue lo primero que nosotros tenemos, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, que son los que siguen, pues prácticamente se están escribiendo. Entonces, ellos tienen esa parte de la Biblia, pero se dan el tiempo y hacen lo que tuvo que ser necesario para poder darle lectura. Pero el día de hoy quiero dar 2 respuestas más, basado también en el pasaje bíblico. Entonces, ¿tienes una Biblia? Número 1, debes leerla. Número 2, debes respetarla. ¿A qué me refiero con respetarla? No estoy hablando de que la Biblia sea un fetiche, no estoy hablando que hay que hacerle reverencias, no estoy hablando de que hay que inclinarnos ante la Biblia o de ponerla en la puerta abierta en un salmo para que nos proteja, ni nada de esas cosas. Cuando hablo de que hay que respetarla, me refiero a lo que emerge del pasaje, a lo que podemos extraer del texto. Y quiero entonces continuar leyendo el versículo 4, 5 y 6. Dicen de esta manera:
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Insistimos en que si hay que leer la Biblia hay que hacerlo con atención, y el pueblo, aquí es el autor del libro de Nehemías, lo repite, ya lo dijo en el versículo 3, y bueno, entonces en el 5 lo dice nuevamente, que el pueblo estaba muy atento. Si tenían deseo pondrían atención, pero hay algo más. El versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Tienes una Biblia? Número 1, debes leerla con gran deseo y con gran atención. Número 2, debes respetarla. Ahora, ¿por qué debemos respetar la palabra de Dios? Si tienes una Biblia, ¿en qué sentido debes respetarla? Es sencillo. Me encanta leer lo que dice aquí el sacerdote y escriba Esdras en el versículo 6, y quiero leerlo nuevamente. Lo acabo de leer, pero me encanta releerlo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Hace una pausa a la lectura y quiere traer una enseñanza al pueblo. ¿Y cuál es la enseñanza? Para poder llevarla a cabo, sabiendo que tiene la atención de ellos, detiene la lectura o detiene la explicación del texto bíblico, y entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Por qué debemos respetar la Biblia? Por una simple y sencilla razón. Porque Dios está presente cuando la leemos. Dicho de una manera más clara, o como yo lo escribí al trabajar con este pasaje, ¿por qué debemos respetarla? Porque al leerla, Dios se hace presente. Porque al leerla, Dios se hace presente. Y entonces Esdras se encarga de enseñarle bien al pueblo, y se detiene y dice: bendito sea Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo responde a una amén, amén. Pero el resultado es maravilloso. ¿Por qué digo que hay un resultado y por qué digo que es maravilloso? Porque el pueblo entendió lo que Esdras está diciendo. Esdras le está diciendo al pueblo: mientras ustedes y yo leemos la Biblia, Dios está aquí, y por eso hago la pausa y por eso lo adoro. Y el pueblo dice: tienes razón, nosotros también lo creemos. Y entonces termina de esta manera el versículo número 6. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Por qué levantan sus manos en adoración? Y tras levantar las manos en adoración, tal vez dicen: no es suficiente, y prefieren literalmente tirarse al piso. Dice aquí que adoraron inclinados a tierra. ¿Y a quién adoraron? Adoraron a Jehová, es decir, adoraron a Dios, adoraron al Señor, el mismo Dios que está presente ahora que usted y yo tratamos de leer y de entender su palabra. Él está aquí, es el mismo que estuvo en ese lugar hace muchos años. Yo creo que exactamente unos 15 años estuvo aquí en México un apologista pues contemporáneo que se llama Josh McDowell. Ya los años le han alcanzado, pero fui a escuchar a ese hermano Josh McDowell, y una de las cosas que él decía al defender la confiabilidad de las escrituras o de la palabra de Dios, él decía: la Biblia es digna de fiar. Y uno de sus argumentos era este: la gente cree lo que dicen muchos libros. La gente piensa que Homero escribió la Ilíada y la Odisea y nadie lo cuestiona. Pero si hablamos de la Biblia, muchos cuestionan la Biblia. Y él dijo: el día de hoy tengo un argumento. Y dijo esto: la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando nosotros la estamos leyendo. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras es leída.
Yo no sé si la frase es de él, no sé si es original de otra persona que la dijo antes que él. Lo que sí sé es que es cierta, es que es una grande realidad. Dios está presente cuando leemos su palabra y por eso debe ser respetada. Tienes una Biblia, debes respetarla. ¿Por qué? Porque al leerla, Dios se hace presente. Versículo 7 y versículo 8 dice de esta manera: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Es la tercera vez que el autor insiste en que el pueblo ponía atención. Versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Tienes una Biblia? Debes leerla, pero también debes respetarla. ¿Por qué? En primer lugar, porque al leerla Dios se hace presente, pero también porque al leerla Dios te da entendimiento. Dios te da entendimiento. Ahora, no es una iluminación como la que algunos dicen el día de hoy. Esta semana leía unas personas que decían: no escuches a predicadores, no escuches a nadie que se diga siervo de Dios, tú lee la Biblia y el Espíritu Santo te ilumina y tú la vas a entender. Desafortunadamente, tengo algo que decir en contra de eso. Dios no trabaja de esa manera. Desde el principio nos lo ha enseñado así, y este es uno de los textos que nos enseñan eso. No vino el pueblo, leyó y dijeron: el Espíritu Santo nos está iluminando y a ver qué entendemos aquí. No, dice con claridad los nombres de los levitas que estaban allí y la función de ellos. ¿Y cuál era la función? Leer en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los predicadores, no todos lo hacen bien, pero los predicadores que se esfuerzan por leer de una manera diligente, por estudiar de una manera diligente y de pedir ayuda a Dios, entonces podrán exponer el texto bíblico de una manera agradable a Dios, pero sobre todo de una manera que el sentido de la Biblia sea claro y que, como dicen la mayoría de exégetas, logrando llegar a la mente del autor y poder expresar con claridad lo que se dijo, entendiendo su contexto, entendiendo la situación histórica y muchos de los modismos y de la cultura que había en ese entonces, y qué es lo que quiso decir el autor y cómo eso pues llega a ser coherente con el demás contenido de la Biblia. Ese es el trabajo de un predicador. Desafortunadamente hoy en día hay predicadores que no lo hacen y por eso hay gente escéptica. Pero definitivamente Dios nos regala entendimiento cuando leemos la palabra de Dios. Si no fueran necesarios los predicadores, este episodio no estaría escrito en la Biblia. El Señor Jesús no habría predicado, ni habría designado a los 12 para enviarlos a predicar. No habría gran comisión que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 no existiera en la Biblia. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No existiría eso. La predicación entonces sería en vano, como dijo el apóstol Pablo. Y entonces Pablo no habría escrito: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán? Y entonces, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero existe la gran comisión. Hemos sido enviados y la comisión es: vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Es necesario entender la palabra de Dios, y Dios nos ha provisto a todos de maestros que nos enseñen y que nos ayuden a entender la lectura de la Biblia. Usted debe ser diligente en leerla, y si no entiende algunas cosas, Dios proveerá a alguien que le enseñe. Un ejemplo claro de eso: Felipe y el eunuco etíope. Está en el desierto y va leyendo Isaías capítulo 53. Entonces Felipe lo aborda y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
¿Y qué dice el texto? Abriendo las escrituras, dice Hechos capítulo 8, le explicó, le presentó el plan de redención. El hombre creyó y en el momento fue bautizado. Dios provee de entendimiento. Imagino a Felipe explicándole Isaías 53 y diciéndole que no sé si oíste hablar de Jesús, pero hace algún tiempo Jesús fue crucificado, y le narra lo que los evangelistas nos han dicho a nosotros a través de la palabra del Señor. Es maravilloso ver que Dios provee entendimiento. No estoy anulando la obra del Espíritu Santo, no la estoy negando. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos leer y estudiar, necesitamos escuchar y alimentarnos de siervos de Dios. Pero eso es obvio, el Espíritu Santo siempre estará allí. Entonces debemos respetarla, porque al leerla Dios se hace presente, pero también porque al leerla Dios nos da entendimiento. Número 3. Entonces ya dijimos, tienes una Biblia, debes leerla. Número 2, debes respetarla. Y la parte más difícil, y es la tercera, y es difícil para todos los cristianos del mundo, empezando conmigo, debes vivirla. Número 1, debes leerla. Número 2, debes respetarla. Número 3, debes vivirla. El versículo que sigue es el versículo 9. Dice así: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Otra vez el autor es insistente y dice 3 veces que tanto los levitas como Nehemías y Esdras le dicen al pueblo: no lloren ni estén tristes. No lloren ni estén tristes. Entonces, cuando digo que debemos vivirla, hay que tener 2 actitudes. Debemos vivirla, en primer lugar, reconociendo nuestra condición. Reconociendo nuestra condición. ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué está triste el pueblo en este momento? Hay una razón. Escuchar la palabra de Dios nos confronta. Leer la palabra de Dios, como se ha dicho, es como un espejo para nosotros. ¿Por qué? Porque allí nos vemos nosotros. Nos pasa lo que le dijo el profeta Natán al rey David, cuando le trae una ilustración y dice: ¿qué debemos hacer con ese hombre? Y David pronuncia una sentencia y dice: ese hombre eres tú. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado al abrir la Biblia y leemos la Biblia y Dios nos grita a través de relatos y de pasajes: ese hombre eres tú, esa persona eres tú, ese pecador del que se está hablando aquí, nada más y nada menos que eres tú? No estamos hablando de tu vecino, porque hay cristianos que acostumbran a escuchar un sermón o a leer la Biblia y a repartir las enseñanzas a todos los que están a un lado. ¿No? ¿Cómo no vino la hermana fulana de tal? ¿O cómo no vio la transmisión la hermana fulana de tal? Porque le quedaba exactamente para ella. No, la Biblia es personal, es para nosotros. Dios le hablará a la hermana fulana de tal el día que la lea y el día que escuche, pero si tú eres el que estás escuchando, Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí, y nos desnuda tal cual somos y pone nuestra condición al descubierto, no solo por la lectura de un libro, sino porque, ya lo dijimos, la presencia de Dios está en ese lugar. Me impresiona ver Isaías capítulo 6, en esa manifestación que tiene el profeta Isaías ante la presencia del Señor. Y cuando Isaías, que era un hombre aristócrata, culto, un hombre moral, un hombre que se portaba bien, cuando se encuentra ante la santidad de Dios, se da cuenta que su moral no vale nada, se da cuenta de eso y dice: ay de mí que soy inmundo de labios.
y pertenezco a un pueblo en extremo pecador. Y dice, ay de mí, porque mis ojos han visto al Señor, porque ha tocado mis labios. Lo mismo dice el apóstol Pedro, cuando empieza a entender quién es Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo único que Dios hace al revelarnos su palabra y al revelarse Él a través de la Biblia es que podamos entender cuán pecadores somos y cuánto le necesitamos a Él. Cuánta necesidad tenemos de su presencia, cuán apremiante es estar cerca de Dios, porque vez tras vez fallamos, porque realmente no somos buenos como muchos pensaríamos que lo somos. Nuestra condición demanda la presencia de Dios, y Dios a través de su santa palabra se revela, como lo decíamos la semana pasada, y lo único que deja ver es que ninguna de nuestras acciones, buenas o malas, se escapan de Él, como dijo el autor de la carta a los Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de nuestra condición. El pueblo está llorando. Seguramente al leer la ley se dan cuenta y dijeron, por eso fuimos cautivos a Babilonia, por nuestra necedad. Y aún estando de regreso, solamente fue por la gracia y la misericordia de Dios. No hicimos nada en Babilonia que conmoviera el corazón de Dios y que por eso nos regresara. No hay mérito en nosotros. Seguramente lo estaban entendiendo. El pasaje no lo dice claramente, pero puedo imaginar que ese tipo de cosas Dios le reveló al pueblo, y eso genera un llanto amargo como el de Pedro cuando se da cuenta que le falló al Señor. Y ese es el mismo sentir que deberíamos tener nosotros. A veces nos cuesta trabajo, por eso digo que vivirla es lo más difícil, porque lo principal, lo que más nos cuesta trabajo es reconocer nuestra condición delante de Dios. Muchas veces salimos con que si yo no hago tal cosa, yo no me porto así, yo no peco de esa manera, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Aún así, nuestra condición delante de Él, ante la santidad de Dios, sigue siendo una condición pecaminosa. Necesitamos cada día su gracia, su misericordia, su perdón, y necesitamos confesar y arrepentirnos también constantemente. Entonces, decimos que si tienes una Biblia, debes leerla, obviamente debes respetarla y debes vivirla. Debes vivirla reconociendo tu condición. Bueno, lo dije en plural. Debes vivirla reconociendo nuestra condición. Y la última cosa, debes vivirla obedeciendo su contenido. Versículo 12 dice así, y con esto terminamos. Y no voy a hacer lo clásico de los pastores, que con esto terminamos y que media hora después sigo hablando. No, realmente con esto terminamos. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Obedecieron la palabra del Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué les están diciendo entonces Esdras, Nehemías y los levitas al pueblo? Alégrense. ¿Ya se dieron cuenta de la condición y les pesó en el corazón? Sí. Ok, ¿qué sigue después de reconocer nuestra condición? Después de recibir el perdón y la gracia de Dios, sigue celebrar la misericordia de Dios, sigue celebrar la gracia del Señor. Como dijo el profeta Jeremías, la misericordia de Jehová es lo que ha hecho que no seamos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si hay algo que debemos celebrar todos los días, es la gracia del Señor. Es la misericordia y la bondad de Dios. Hace años se cantaba un canto congregacional
cuando la mayoría de cantantes cristianos componían letras más bonitas, ahora ya son un poco más superficiales en mi opinión, pero había un canto que decía: celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Eso es lo que le están diciendo al pueblo estos hombres de Dios. Váyanse y celebren, festejen que Dios levantó el oprobio que había sobre Israel, la afrenta que sufrieron al ir cautivos a Babilonia, se terminó. Llegó el cumplimiento de Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Se ha cumplido la profecía y entonces el pueblo está de vuelta en el lugar al que pertenece. Así que, hermano amado, si usted lee la Biblia, debe vivirla. Pero debemos reconocer nuestra condición. El vivirla implica dar el primer paso, que es ver nuestra condición a la luz de las Escrituras. Y el segundo es celebrar, obedeciendo su contenido. Estos hombres los mandaron a celebrar y el pueblo finalmente dice aquí que lo hizo, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, hay cosas que no nos gustan. Si nos mandan a festejar, no es tan complicado, pero cuando nos mandan a hacer cosas que no son complicadas, entonces no queremos ya hacerlas. Se nos complica la disciplina de la oración, se nos complica la disciplina de la lectura, se nos complican todas las disciplinas cristianas. Y el diablo va a estar atacando y diciendo: no lo hagas, y uno fácilmente va a terminar cediendo ante eso. Lo más difícil de ser cristiano es vivir obedeciendo, vivir la palabra de Dios, pero es un mandato de Dios obedecerla. Y si nos mandó eso, resulta que entonces no es imposible. Obedecer la palabra de Dios es posible. Nadie ha dicho que es fácil, porque no lo es, pero sí es posible. Y Dios por eso nos mandó a hacerlo. Debemos vivir todo lo que está aquí escrito. Si usted en el tiempo anterior de su vida ha fallado, abra las Escrituras, léalas, y Dios le va a hablar y le va a mostrar en dónde usted ha fallado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Obedecer. Si en otro tiempo fallamos, es el tiempo de retomar el camino y volver a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que está escrito en ella. ¿Tienes una Biblia? Número 1, debes leerla. Número 2, debes respetarla. Y número 3, debes vivirla. Quiero terminar con una oración suplicando a Dios que su gracia, que su misericordia y su perdón continúen siendo sobre nuestra vida. Pero la petición más especial el día de hoy es que Él ponga en nosotros el deseo de leer su palabra, que Él ponga en nosotros el honrarla debido a que Él está presente cuando lo hacemos, y sobre todas las cosas, que nos enseñe a obedecerle, es decir, a vivir todo lo que en este libro está escrito, como le dijo el Señor a Josué, para que guardes y hagas todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a tener esta palabra de oración. Señor, gracias porque nos recuerdas principios y disciplinas que debemos obedecer, y lo haces a través de tu palabra escrita, Padre. Como cristianos nos sentimos honrados y felices de poder atribuir al mes de agosto como el mes de la Biblia. Te agradecemos, Padre, que podamos tener en nuestras manos un volumen de tu santa palabra. Eso es una bendición y un privilegio grande, pero al mismo tiempo, Señor, eso conlleva una responsabilidad que a veces no queremos tomar. El vivirla, el obedecerla, es lo difícil, Señor, y muchas veces te lo confesamos en esta noche. Muchas veces, de muchas maneras, Padre, te hemos fallado. Aún conociéndola y sabiéndola, Padre, hemos desobedecido. Perdona, Padre, como lo hizo el pueblo. Perdona nuestro pecado. Nos duele en el corazón el saber que si miramos atrás nos daremos cuenta que muchas veces no hemos obedecido a tu voz. Pero queremos hacerlo, Señor, y esa es nuestra petición el día de hoy.
Permite que podamos tener la disciplina de leer tu palabra. Permite que podamos tener la conciencia de saber que tú estás presente mientras lo hacemos. Y permite, Padre, que podamos tener el deseo de vivirla, el deseo de obedecerla, que podamos tomar esa grande decisión. Gracias por lo que nos hablas a través de ella y gracias por este tiempo que hemos podido tener en tu presencia. Te adoramos con todo el corazón y te bendecimos en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana bajo la cobertura y la presencia del Señor.